Bueno, buenos días. En este video vamos a hablar un poco sobre las clases en Arduino y en este caso pues en lenguaje C++, ¿sí? En este caso vamos a estar orientados al proyecto que habíamos hablado anteriormente sobre la culebrita, ¿sí? Vamos a empezar a formar una clase que nos ayudaría, digamos, al manejo del proyecto. La clase no va a estar del todo completa, este video es para fines de manejo de las mismas, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Primero pues tenemos el IDE de Arduino, ¿sí? Yo ya tengo un proyecto que he creado aquí que se llama Culebrita, está totalmente vacío, ¿sí? Pero entonces vamos nosotros a empezar a formar una clase. Por ejemplo, voy a formar una clase que me permita manejar independientemente cada una de las bolitas que tiene la culebrita como tal, ¿sí? Entonces para empezar, aquí en el IDE de Arduino, podemos ir aquí al lado derecho donde aparece esta flechita y nos dice nueva pestaña. Le damos ahí donde dice nueva pestaña, abajo nos dice nombre del nuevo fichero y aquí vamos a crear entonces la librería para el manejo de la clase. ¿Sí? Generalmente nosotros llamamos estos archivos igual a como se van a llamar las clases. Esto es para un mejor manejo del código, es más fácil de depurar. ¿Sí? Entonces primero tengo que crear el encabezado que sería, lo voy a llamar ball, ¿sí? Para manejar cada una de las bolitas independientes, ball.h, ¿sí? Y lo voy a crear, ¿sí? Él inmediatamente me lo crea dentro del proyecto Culebrita, dentro de la carpeta que crea Arduino de por sí, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, siempre en los encabezados, esto es importante para evitar una redeclaración, ¿sí? De la librería que vamos a incluir luego, que es la que estamos creando, ¿sí? Si no está definido, entonces defínalo, ¿sí? Y finalmente aquí ponemos que finaliza el if. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer entre estas directivas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a crear la clase. ¿Cómo hacemos para crear una clase? Simplemente escribimos, ¿sí?, la palabra reservada class y ahora le vamos a dar un nombre a esa clase. Yo ya dije que se iba a llamar ball y el archivo lo llamé en minúscula, ¿sí? Pero generalmente los nombres de las clases siempre se ponen en mayúscula, dependiendo, digamos, a la tipografía no, dependiendo al tipo de programación que esté realizando, ¿sí? Esta generalmente se llama camel case, upper camel case, ¿sí? Que en las clases siempre van con la primera letra en mayúscula, mientras que las variables, las funciones y demás, sus primeras letras siempre son en minúscula, ¿sí? Entonces, ball. Una vez he creado ball, ahora voy a abrir llaves, ¿sí? Y aquí dentro de la clase, entonces ya voy a empezar a definir tanto los atributos como los métodos, ¿sí? Generalmente los atributos son de tipo privado, ¿sí? Entonces aquí en privado voy a poner los atributos que necesito. Por ejemplo, ¿qué necesitaría en la bola? Necesito una posición, ¿sí? ¿Cómo doy yo una posición en unas coordenadas? Pues en una matriz, en este caso sería con X y Y. Entonces voy a empezar a crear, por ejemplo, ¿sí?, de tipo entero, dos atributos que van a ser la posición en X y la posición en Y, por ejemplo, ¿sí? Listo, por ahora lo vamos a dejar así. Y de tipo público, ya serían los métodos que pueden utilizar las personas, ¿sí?, por fuera de la clase para el manejo de la misma, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero traer los atributos que acabo de crear, pues debería de crear unos métodos para poderlos traer y para poderlos modificar. Entonces, si yo quiero traer la posición en X, voy a crear un método que se llame getPosX, ¿sí? Al ser una función, pues necesito paréntesis, no recibe nada, solamente devuelve un número entero, ¿sí? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo para la posición en Y, que es el otro atributo que tenemos allí, ¿sí? De esta manera
puedo tener la posición en X y puedo obtener la posición en Y. Declaré las funciones, ¿cierto? Pero todavía no las he implementado. Ahora también, si nosotros podemos mostrar el valor de X, de la posición en X y de la posición en Y, significa que también deberíamos de poder darles un valor. Entonces vamos a crear una función que no retorna nada, pero le da un valor tanto a X, ¿sí? Por lo tanto hay que mandar un valor y necesitamos también darle un valor allí. Listo, entonces ya tengo declarados 4 métodos, ¿sí? Estos 4 métodos me van a ayudar al manejar las posiciones, ¿sí? Yo le voy a dar una nueva posición cuando utilice set y también puedo observar en qué posición va a estar la bolita en un determinado momento. Aquí, después de crear estos métodos, vamos a crear algo que se llama el constructor. El constructor pues es muy importante ya que es la manera en la que va a inicializar nuestra clase, ¿sí? Si, por ejemplo, en el constructor nosotros deseamos dar valores iniciales a las posiciones en X y en Y, ¿cierto? Ese constructor es muy importante, ¿sí? Entonces, para crear el constructor simplemente escribimos el mismo nombre de la clase, abrimos paréntesis y lo cerramos y simplemente ponemos punto y coma para finalizar la línea. Si deseamos ponerle elementos que vengan del exterior al constructor, simplemente los escribimos aquí. Por ejemplo, vamos a pedir que nos den la posición inicial en X y en Y. Por ejemplo, ¿sí? Ahora a mí se me ocurre, no sé, utilizar de pronto otra función, ¿sí? Otra función que lo voy a llamar mover. Después miramos qué tan útil nos puede llegar a ser, ¿sí? Pero la voy a crear aquí por ahora. De pronto en un futuro, cuando queramos mover la bolita, podamos llamar esta función mover y él se va a mover dependiendo, no sé, al movimiento del joystick, que es lo que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces por ahora tenemos creado todo el encabezado de nuestra clase, ¿sí? Por ahora solamente tenemos el encabezado. Ahora tenemos que pasar a declarar, no, a implementar cada uno de estos métodos que nosotros tenemos aquí en el encabezado. Para eso vamos a ir otra vez aquí, nueva pestaña y vamos a crear un nuevo fichero, ¿sí? En este caso tiene que tener pues el mismo nombre del encabezado, bol.cpp. En este caso ya no es .h, sino que este es un archivo para implementar los métodos. Lo creamos, le damos OK y simplemente nos aparece acá directamente la pestaña totalmente vacía, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo vamos a empezar a implementar cada uno de los métodos que teníamos acá? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que incluir el encabezado que acabamos de crear, ¿sí? Para que este archivo conozca que nosotros vamos a implementar todo lo que tenemos allá. Lo primero que vamos a implementar es entonces cada uno de los métodos que tenemos acá, los vamos a copiar para que nos sea más sencillo a la hora de implementar, ¿sí? Vamos a organizar un poco. Listo. Para poder implementarlos, debemos de escribir primero el nombre de nuestra clase al frente del nombre del método. Ponemos dos puntos, quitamos el punto y coma y ponemos las llaves para empezar a escribir lo que vamos a poner ahí. Entonces habíamos dicho que íbamos a inicializar los valores de la posición en X y en Y en el constructor. Este es el constructor, ¿cierto? Entonces vamos a poner this, ¿sí? Esta palabra reservada this, ¿qué significa? Significa que yo voy a acceder a mi clase, en este caso mi clase se llama ball, ¿sí? Y voy a acceder a los atributos que pertenecen a esa misma clase. Para eso utilizo this, de esta clase, ¿sí? A este significa que voy a sacar la posición en X y le voy a asignar una nueva posición, que es la que estoy mandando en el constructor, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con Y. Posición en Y es igual a Y. Listo. De esta manera ya tengo el constructor implementado, no tengo que hacer nada más, ¿sí? Ahora,
vamos a ver cómo vamos a implementar estas otras funciones que están acá abajo. Como lo habíamos dicho anteriormente, para implementarla simplemente antes de el nombre de la función, escribimos el nombre de la clase, ponemos doble dos puntos, quitamos este punto y coma y ponemos las llaves, ¿sí? Entonces este nos va a devolver el valor de la posición en X. Entonces simplemente debemos de poner retornar la posición en X, ¿sí? Algo similar vamos a hacer con la posición en Y. Entonces retornar la posición en Y. Ahora aquí tenemos setear las posiciones, ¿sí? Generalmente estas funciones que nosotros utilizamos para dar valores y para leer valores o atributos, ¿sí? Dentro de una clase los llamamos getters y setters, ¿sí? Esos los creamos siempre en toda clase, ¿sí? En toda clase que queramos que sea muy organizada, ¿sí? Para que sea fácilmente de depurar y el manejo de la misma. Entonces vamos a poner el set primero, no se nos olvide poner aquí el nombre de nuestra clase. Abrimos llaves, ¿sí? En este caso no vamos a retornar nada, tenemos un void, ¿sí? Y entonces vamos a asignar un valor nuevo. Simplemente ponemos this de la posición en X es igual al valor que nos están mandando desde otra parte. Ahora set de Y, lo mismo, vol this posición en Y es igual a Y, ¿sí? Y ahora esta función mover. Vamos a hacer algo muy sencillo aquí en la función mover, solamente como para hacer un ejemplo. Vamos a poner, vamos a aumentar en 1 siempre la posición en X y en posición en Y significa que siempre todas las bolitas se van a mover diagonal, ¿sí? Por ejemplo. Entonces para eso simplemente tenemos que poder modificar estos valores que tenemos aquí, la posición en X y posición en Y. Entonces vamos a poner this, posición en X, más, y this, posición en Y, más, ¿sí? Esta función mover lo único que va a hacer es movernos diagonalmente, ¿sí? Listo, muy bien, ya tenemos implementada nuestra clase, ya montamos cómo eran los métodos de la misma, sacamos los atributos y demás, ¿sí? Ya tenemos prácticamente toda la clase lista. Ahora con nuestra clase toda implementada en estos archivos, ahora vamos a ir aquí a nuestra sección principal, ¿cierto? Donde está nuestro proyecto de Arduino, lo que va a ejecutar directamente en nuestro microcontrolador en el mismo. Lo primero que tenemos que hacer, incluir nuestra librería que nosotros acabamos de crear, ¿cierto? Solamente incluimos el encabezado, ya con el encabezado ya sabemos dónde está la implementación y demás, el compilador ya lo va a saber. Y de esa manera simplemente vamos a utilizar todo lo que tengamos allí, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que declarar nuestra clase, ¿cierto? Tenemos que crear variables que manejen nuestra clase, que en este caso, como es manejo de clases, los llamamos objetos, ¿sí? Yo quiero crear, como es una culebrita, quiero crear diferentes objetos bolitas, ¿cierto? Porque una culebra se compone por varias bolitas. Entonces, para eso, primero debo de llamar mi clase, ¿sí? Como un tipo de variable cualquiera, como si fuera entero o demás, ¿sí? Luego de eso debo de darle un nombre, ¿sí? En este caso lo voy a llamar bol, ¿sí? A pesar de que se llame igual a la clase, hay que tener en cuenta que la clase es con B mayúscula y la otra es con B minúscula, porque esto es una variable y esto es una clase, ¿sí? Como yo deseo manejar varias bolitas de este tipo, ¿sí? Entonces yo lo que quiero hacer es crear un arreglo de las mismas, ¿sí? Por ejemplo, voy a crear, no
no sé, 3 bolitas. Voy a crear una culebra de 3 bolitas, ¿sí? Y de esta manera yo ya tengo un arreglo, ¿sí? De tipo bolita. Generalmente, cuando manejamos arreglos de objetos, los tenemos a manejar como punteros, ¿sí? Ya que su manejo es más sencillo, su acceso a los atributos también, y los tendemos a manejar de esta manera. Igualmente en la plataforma les voy a subir un documento de declaración de objetos y demás para que lo revisen, ¿sí? En este caso estoy creando 3 objetos bola, la dirección a ellos 3, ¿sí? Pero en este punto todavía no he construido esos objetos. Es decir, en este punto yo solamente tengo unos objetos vacíos, donde no han pasado por el constructor que yo he creado. Si recuerdan, el constructor que yo creé tenía 2 elementos que había que asignar, ¿sí? En este caso no los estoy asignando en ningún momento, por lo tanto no estoy construyendo, ¿sí? No estoy construyendo mi elemento. ¿Cómo hacemos nosotros para poderlo construir? ¿Sí? Para poderlo construir yo podría llamar cada uno de mis elementos que están en ese arreglo, por ejemplo ball 0 es igual a new, esta palabra reservada a new le estoy diciendo llámeme el constructor, ¿sí? Ese new va a crear uno nuevo de la clase bola y la clase bola pues me pide 2 elementos, una posición, ¿cierto? En X y en Y. Entonces a esta primera bolita del arreglo, a la bolita 0, la voy a poner en la posición 0,0. ¿Sí? Por ejemplo, la siguiente bolita, voy a copiar esto mismo, ¿sí? Y solamente tengo 3 bolitas, la 0, la 1 y la 2. La primera la voy a crear en la posición 0,0, la segunda la voy a crear en la posición 1,1 y la otra la voy a crear en la posición 2,2, por ejemplo, ¿sí? De esta manera yo ya construí mis objetos dentro de este arreglo. Igualmente, si tuviera un solo objeto, también lo puedo manejar de la misma manera. Simplemente pongo que la cantidad de objetos que tengo en ese arreglo es uno solo, sin ningún problema, o simplemente no le pongo tamaño y ya sabemos que sería un solo elemento, ¿sí? En este caso estoy manejando 3. Igualmente, puedo utilizar un for para representar exactamente esto mismo. Si yo quiero crear un for aquí, ¿sí? Desde i igual a 0 hasta i menor a 3, ¿sí? Y más. Cerramos, ¿sí? Y aquí simplemente yo puedo poner ball i es igual a new, la clase, y coma i. Y de esta manera ya estoy construyendo todos mis objetos con un for y me evito hacer todo ese proceso a pedal en caso tal de que tuviera una cantidad mayor. Hablando de eso, pues definamos aquí la cantidad, ¿sí? Voy a poner aquí cantidad, voy a poner solamente hasta acá cantidad 3. Y aquí cantidad, voy a poner una n porque suene mejor. Cantidad 3, ¿sí? Aquí estoy utilizando algo que se llaman directivas del preprocesador para crear parámetros, ¿sí? Y aquí simplemente en el tamaño voy a reemplazar por la cantidad. Y listo, de esta manera ya tengo construido todos mis elementos. Pero bueno, ahora la situación es, tengo que manejar los métodos que acabé de crear, ¿cierto? En este caso, pues tengo que mover los elementos que tengo ahí. ¿Cómo voy a hacer para moverlos? ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, voy a mover la primera bolita, la bolita 0. En este caso, como estoy utilizando punteros a objetos, ¿sí? No debo de utilizar el punto aquí, ¿sí? Porque yo estoy accediendo a posiciones de memoria. Para ello, debo de utilizar el operador flecha, ¿sí? En él simplemente voy a llamar los atributos que tenemos acá. Por ejemplo, teníamos el de mover. Voy a llamar mover. Este elemento no recibe nada e internamente lo que está haciendo es aumentar su posición diagonalmente, tanto en X como en Y, ¿sí? Lo mismo podría hacer con la segunda bolita. Los voy a mover.
Y de esta manera estoy moviendo dos bolitas de manera diagonal. Si pudieron ver, nosotros inicialmente creamos las bolitas de forma diagonal en la posición 00, en la 11 y en la 22. Entonces yo estoy moviendo primero la bolita 0 que está en la posición 00, la estoy moviendo a la posición 11. La que está en la 11 la estoy moviendo a la 22. Y la que estaba en la 22 todavía no la estoy moviendo acá. Pero para hacer este código más resumido, simplemente pues mejor ponemos esto en un for, ¿cierto? Simplemente sería este for muy similar, ¿sí? Y acá simplemente entonces tenemos que hacer lo siguiente. Ball en la posición I, ¿sí? Vamos a mover cada bolita que está en ese arreglo, lo vamos a mover de forma diagonal, ¿sí? En este caso no estoy manejando el display, ¿sí? Pero en cada uno de esos códigos, como ustedes lo están manejando del setLed y demás, esa clase de código iría en este método que tenemos aquí, ¿sí? Aquí cuando se aumenta la posición, ustedes harían limpian el display y ponen un nuevo setLed, ¿sí? Para setear las nuevas posiciones en las que debería quedar las bolitas. En este caso debería aparecer una culebrita que se maneja de forma diagonal. Entonces esto sería todo. Muchas gracias.